Buen día hermanos, bendiciones, es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión quería comentar con respecto a, a un pasaje de las Escrituras que es objeto de críticas, diferentes posiciones, diferentes formas de interpretar y, y esas diferencias son muy importantes debido a que por eso es de que hay doctrinas. Uh, la vez pasada estaba comentando sobre Eclesiastés 9, 5 y 6, que es un pasaje del Antiguo Testamento o Viejo Pacto, mal interpretado, y por ser mal interpretado por los adventistas, ellos han hecho una doctrina, que es la doctrina de la inconsciencia eh, luego de la muerte física. Ellos dicen que la persona que ha muerto está inconsciente, que está durmiendo y que no hay nada, no hay nada hasta que el Señor viniera y resucitara de nuevo al ser humano. Pero bueno, juntamente con ese pasaje, ahora quería ver otro pasaje que también es mal interpretado. Y este pasaje se encuentra en Lucas capítulo 16, del verso 19 al 31. Ustedes lo conocen. Es la historia de Lázaro, el mendigo, y el hombre rico. Voy a hacer lectura y vamos a ir viendo algunas eh, cuestiones. Vamos a ir haciendo un poco de exégesis de este pasaje. Leemos. Dice la palabra del Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bien, eh, con respecto a esto, en esta primera parte, no voy a hacer un análisis tan exhaustivo, tan minucioso del pasaje, porque eso llevaría también un tiempo y no quisiera que sea tan largo el, el, este video. Bien, hay quienes dicen que esto es una parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una, y vamos a decir, no solamente parábolas, sino las parábolas del Señor Jesús son ilustraciones tomados de esta vida, son ejemplos que tenían el propósito de, a través de esos ejemplos, el Señor tenía el propósito de traer verdades espirituales para que los oyentes pudieran entenderlas. Y digo para que las pudieran entender debido a que son la forma, es decir, nosotros conocemos este mundo, conocemos lo que, lo que pasa en este mundo, es la vida que conocemos, y entonces de esta vida, de este mundo, el Señor tomaba esas ilustraciones para poder enseñar verdades espirituales. Luego comento algo sobre ello de nuevo. Entonces, algunos dicen que esto es una parábola. Yo y muchos otros hermanos creemos que no es una parábola, sino que es una historia real, una historia real. Bueno, entonces, acá lo que el Señor cuenta es en relación a dos hombres y, que vivían contemporáneos ellos, y dice que uno de esos hombres era un mendigo, y ese mendigo estaba enfermo, estaba su cuerpo lleno de llagas, probablemente algo similar a la lepra, y al menos las personas leprosas siempre eran rechazadas, eran puestas aparte, nadie quería tener
con esas personas ningún trato, ni siquiera la familia en muchos casos. Pero bueno, ¿qué hace una persona que se encuentra así? Una persona que no tiene con quién compartir. Bueno, este hombre, Lázaro, si bien es cierto que él estaba solo en ese sentido, él aprendió a ser amigo de Dios. Él buscaba a Dios, él le hacía saber a Dios todo sus penas, sus pesares, y a la vez tomaba de Dios fuerza, y él aprendió entonces, como decía, a ser amigo de Dios. Y digo esto porque hay personas que en una situación adversa, en una situación difícil, muchas veces lo que hacen es todo lo contrario. Se alejan de Dios, se enojan contra Dios hasta incluso, pero en el caso de Lázaro, él se acercó a Dios, confió en Dios, se hizo amigo de Dios. Por otro lado tenemos a un hombre que era rico. Dice que todos los días él hacía banquete con esplendidez, que se vestía de lino fino y púrpura. Y una característica, no siempre, pero que suele suceder en una persona que tiene mucho dinero, es que cree que todo lo puede. Cree que todo lo tiene. Y si algo no tiene, cree que lo puede comprar. Entonces una persona que piensa que puede todo y que tiene todo, muchas veces se olvida de Dios. Ese es el gran problema de muchos ricos. Y la Biblia dice, los malos serán trasladados al Seol, todas aquellas gentes que se olvidan de Dios. Bien, entonces vemos acá, dice que este hombre mendigo, él llega hasta la puerta de la casa del hombre rico, y él podía ver cómo ellos ahí todos los días comían. No dice la Biblia si le daban, pero él dice que era mendigo, y él estaba a la puerta del hombre rico. El hombre rico lo había visto. Como digo, no da muchos detalles ahí el Señor Jesús. Dice que los perros venían, los perros lamían las llagas de este hombre mendigo y pobre. Pero bueno, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y eso es por decreto de Dios. En el capítulo 3 de Génesis encontramos esto que Dios ya determinó. Llegó la hora entonces en que tuvo que morir este hombre mendigo, y habiendo muerto, dice, por los ángeles. Entendemos, no se trata acá de lo que es el cuerpo, sino de la parte espiritual. Dice, fue trasladado, dice, al seno de Abraham. Y dice que luego también llegó el momento en el que tuvo que morir el hombre rico, y dice, y fue sepultado. Acá sí está hablando del cuerpo, seguramente una gran pompa, mucha gente, una gran pompa fúnebre, y ya está él en su lugar, es decir, el cuerpo en la tumba. Hasta ahí es que conocemos. Esto es algo que todos nosotros podemos ver y que hemos visto seguramente más de una vez, un coche fúnebre que va con un difunto ahí al cementerio. Hasta ahí es que sabemos. Pero el Señor Jesús, siendo Dios, Él corre las cortinas, por así decirse, y muestra lo que sucede más allá. Continuamos la lectura. Dice entonces el Señor Jesús, dice verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Está hablando del hombre rico, que ya no era rico, todas sus riquezas quedaron de este lado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además,
de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bien, continuamos. Como dije, no pretendo que esto sea un audio un video muy largo, y no voy a poder explicar en detalle, pero la cuestión es, ¿esto es una historia real o es una parábola, como dicen algunos? Voy a presentar al menos 4 razones por las cuales pienso que no es una parábola y sí es una historia real. Primeramente, como dije al principio, porque las parábolas del Señor Jesucristo son ilustraciones tomadas de esta vida, nunca del más allá. Una parábola de Cristo llevada al extremo es la parábola del rico insensato. Digo llevada al extremo porque va hasta el final de esta vida. Entonces, ¿cómo termina eso? Dice que el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto o lo que has guardado, ¿de quién será? Y ahí termina la parábola. Entonces, las parábolas son ilustraciones de esta vida, no del más allá. Esa es la primera razón por la cual sostengo, y uno puede revisar todas las parábolas del Señor Jesucristo, y en ninguna de las parábolas vamos a ver que el Señor va más allá. En todas las parábolas es la vida, esta vida, porque es una ilustración tomada de esta vida. Bien, acá tenemos en esta historia, en este relato, vemos que nos llega solamente hasta ahí. El Señor está contando con respecto a lo que sucede luego de la vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque claramente dice el Señor, aconteció que murió el mendigo. ¿Murió? Ese es el final de la vida física. Y por los ángeles fue llevado al seno de Abraham. Y dice, murió también el rico. Ese es el final de la vida terrenal. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El Señor va más allá para contarnos qué es lo que pasó. Entonces, otra razón por la cual no creo que sea una parábola sino una historia real es porque en todas las parábolas, otra vez podemos juntar las parábolas del Señor Jesucristo y vamos a ver que en sus parábolas no hay nombres propios. No hay nombres propios porque no hace falta. Y porque Él no está hablando de nadie en particular. De ese modo puede hablar de un samaritano, puede hablar de una viuda, puede hablar de un juez injusto, puede hablar de un fariseo, puede hablar de un publicano, puede hablar de un levita, puede hablar de un sacerdote, y no está mencionando a nadie por nombre propio. Pero en esta ocasión el Señor está hablando de Lázaro, es un protagonista principal de esta historia, y aunque no nombra o no dice el nombre del ex rico o del rico mientras estuvo en esta vida, no dudamos que también tenía un nombre, ya que así como Lázaro tiene un nombre, obviamente que también el rico tenía un nombre. Luego menciona también a Abraham. Entonces tenemos acá nombres de personas, nombres propios. No es solamente una forma de designar, sino que cada uno de los protagonistas de la historia tienen sus nombres. Así que ahí tenemos una segunda razón que estoy presentando. Luego de esto tenemos, a ver, una tercera razón es
porque personas reales, estamos hablando acá de personas reales como Abraham, podemos leer la historia de Abraham en Génesis. Nadie va a pensar que lo que dice Génesis con respecto a Abraham es una parábola, es una historia real, está hablando de su vida. Bueno, entonces Abraham es una persona real. Y este principio que voy a presentar es el siguiente, y dice que una persona real se corresponde con hechos reales. Entonces estamos hablando de una persona real, entonces lo que el Señor dice sobre esa persona son hechos reales. Y digo esto y voy a usar un ejemplo. Hay algunos que dirían, si yo utilizara por ejemplo a un hermano en Cristo y ese hermano se llama Pedro. Yo digo, Pedro sale de la iglesia, no sale de la iglesia, sino sale del salón, del lugar donde se reúne la iglesia, y estuvo con los hermanos, pero ahora se va a pasar por un bar y está tomando, y luego de eso está también con otras mujeres. Y después yo dijera, por ejemplo, eso es lo que no hay que hacer. Esto es como una parábola y eso es lo que no hay que hacer. Bueno, mi hermano Pedro pudiera decirme a mí, un momento Marcelo, es necesario que aclares, o lo voy a aclarar yo, pudiera decirme él, de que yo no hago esas cosas. O sea, una persona real se corresponde con hechos reales. A ver si me entienden este punto. Entonces, el Señor está hablando de persona real. Dice el Señor Jesucristo que Abraham habló con Lázaro, y dice también que habló con el ex rico. Habló con Lázaro porque lo consoló, y evidentemente para consolarlo tiene que haber hablado con Lázaro, y no hay duda de eso. Y a la vez tenemos el registro de la conversación de Abraham con el ex rico. Entonces ahí tenemos otra razón para sostener que esto es una historia real. Pero una cuarta razón más, y seguramente que se pueden sumar algunas más, pero una cuarta razón que presento es porque el Señor Jesús siempre dice la verdad. Esto es una historia real porque el Señor Jesucristo siempre dice la verdad. Si Él dice que esta conversación sucedió, es porque sucedió. Se va más allá de una mera ilustración, sino que Él está contando algo real. Y nosotros, como creyentes en Cristo, debemos de creerle. Entonces, quienes son contrarios a esta posición que estoy presentando, ellos argumentan, por ejemplo, diciendo que se trataba de un cuento egipcio que el Señor había utilizado, que es una prosopopeya. Entonces el Señor... Pero saben, mis estimados, la verdad es de que el Señor Jesucristo no se basaba en la opinión o en los relatos o en fuentes humanas. Todo lo que el Señor hablaba, lo hacía porque Dios le puso que Él dijera tal cosa. Entonces, la fuente del Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios y a la vez también es el verdadero Dios, la fuente que el Señor Jesucristo utilizó para llevar su mensaje es Dios. No es fuente humana, sino que es fuente divina. Entonces, tenemos que descartar ese pensamiento de que el Señor utilizó un cuento egipcio, otros dicen un cuento hebreo, no, y que lo adaptó, no. El Señor, todo lo que habla es lo que el Padre le dio que hablara. Entonces, bueno, como dije, no voy a ir mucho más allá, quisiera analizar lo que sigue de este pasaje. Lo vamos a hacer, Dios mediante, a continuación en otro video, pero por el momento quería dejar estos puntos en claro para que puedan ayudarnos para entender de qué se trata este relato. Es una historia real, no es un cuento ni es una parábola como algunos piensan. Así que mis hermanos, que el Señor Jesús les bendiga donde quiera que se encuentren. Busquemos al Señor, busquemos su guía y nos estamos encontrando en otros videos nuevamente. Que el Señor les bendiga.